Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Este, bueno, hoy empezamos la lección número 7. Estoy contenta de poder empezar de nuevo. Vamos a darle, porque ya nos falta bien poquito, ya solamente nos falta 3 lecciones más después de la número 7. Así que vamos a empezar. Espero que todos se encuentren bien de salud, bien de ánimos, bendecidos. Que la gracia y la paz del Señor Jesús reposen en sus corazones y sigan teniendo ánimo de querer seguir aprendiendo. Amén. Entonces, quiero ver, vamos a empezar. Nos quedamos, bueno, la última lección fue la número 6, cuando la ley termina con el juicio del pecado en el Calvario. O sea, que el Señor Jesús vino ¿a qué? A cumplir la ley, ¿verdad? Y con su muerte, con ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos abrió la entrada al lugar santísimo, así que nosotros podemos tener ese acceso libremente de ir a cada momento, a cada instante que nosotros queremos a su presencia, al lugar santísimo. En aquel entonces, bueno, eran los sacerdotes, nada más podían una vez al año. Entonces, bendito Dios, que gracias a, a ese gran, precioso regalo que Él nos dio, este, de su muerte, y probar también que no quedó ahí, sino que Él resucitó. Por eso es que somos su iglesia, por eso es que tenemos el ánimo, el valor, el poder, ¿verdad? Porque Él ha resucitado, Él mostró que la muerte no pudo con Él es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y seguimos entonces adelante con esta lección, es la número 7. Continuamos. Bueno, ahora hablemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comparamos los relatos de la resurrección en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, quizás parece que salen unas discrepancias en las historias, porque unos dicen que tal vez por el miedo y el ánimo que tenían en esos momentos los apóstoles, pues se equivocaron con la lectura, con la escritura bíblica, pero sabemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, así que no hay ninguna contradicción con eso, no hay ninguna discrepancia en eso, ¿verdad? El Espíritu Santo en el Espíritu Santo no hay errores, amén, sino que los sucesos, los acontecimientos, ocurrieron en diferentes tiempos, ¿verdad? Y para eso vamos a ir, a mirar acerca de la resurrección de Jesucristo, amén. Entonces vamos a, voy a buscar la lectura bíblica, ahí me disculpan ustedes porque yo con esto de la computadora no sé nada, pero quiero buscar la escritura bíblica. Entonces, vamos a leer primeramente Mateo 27, verso 62 al 66, para entrar en detalle acerca de cómo ocurrieron los acontecimientos y que no hay ninguna discrepancia en cómo en los 4 evangelios respecto a la narración de los acontecimientos del día de la resurrección. Amén. Entonces, ustedes, bueno, los que han leído la Biblia, los que conocen un poco de la Biblia, saben bien de que inmediatamente de la muerte de nuestro Señor Jesús, José de Arimatea pues pide su cuerpo y lo lleva a la tumba, ¿verdad? En donde iba a estar, él se encargó de todo eso. Sin embargo, los sacerdotes, ¿verdad? Ellos recordaron las palabras que el Señor Jesús les había dicho antes de morir, acerca de que él iba a resucitar al tercer día, y entonces pidieron que se pusieran guardias en la tumba, ¿verdad?
Entonces vamos a leer eso en Mateo 27, versículos 62 al 66. Y dice en el nombre de Jesús, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron después de la preparación del, um, del cuerpo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis unos guardias, ahí tenéis una guardia, perdón, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, la tumba, o sea, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, era una piedra muy pesada, la sellaron y pusieron ahí guardias, perdón, para que custodiaran la tumba y no, o sea, nuestro Señor Jesús para ellos era una amenaza tan grande que ni de muerto, o sea, ni muerto nuestro Señor Jesús, todavía ellos estaban tan alarmados, estaban tan agobiados, para ellos no, ellos estaban tan preocupados porque Jesús para ellos representaba una amenaza. Entonces, claro, porque ellos hacían sus rituales y todo eso, pero sin tener un corazón, ¿verdad? Limpio, lo hacían solamente por hacerlo, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, vamos a ver el primer relato que se encuentra en Juan. Si usted lo lee de Mateo a Juan, pues no lo va a entender así. Pero si lo lee en esta cronología que vamos a leer nosotros ahorita, usted podrá entender cómo acontecieron esos relatos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no se equivoca. Entonces leemos Mateo 20, el Evangelio de Juan 20, 1 al 3, ¿verdad? El Evangelio de Juan 21 al 3. Entonces dice, el primer día de la semana, María Magdalena, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, note bien, siendo aún oscuro, muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, refiriéndose a Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Note aquí, Juan relata los acontecimientos todavía aún muy oscuro. Entonces vamos a ver el siguiente en Mateo 28, 1 al 7. Y leemos, pasado el día de reposo, al amanecer, note aquí que Mateo está hablando de al amanecer. Juan dijo, aún muy oscuro, aún oscuro. Entonces Mateo dice, al amanecer. Del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces Mateo relata de cómo fue el acontecimiento de la resurrección, diciendo que al amanecer, ¿verdad? Entonces ahora leemos Lucas. ¿Ven cómo vamos? Vamos primero Juan, luego Mateo, ahora vamos a Lucas, ¿verdad? Y leemos en el capítulo 16, versículo 1 al 2, solamente 2 versículos porque mi intención solamente es que miremos, ¿verdad? En forma de, o sea, en el tiempo, midiendo el tiempo, ¿no? Como Juan dice, oscuro, Mateo al amanecer, y vamos de Lucas, perdón, estamos en Lucas, sí, de Lucas 24, 1 al 6, son 6 versículos, me disculpan, porque, bueno, pero leemos, ¿ok? Entonces, él dice temprano en la mañana, y leemos, dice el primer día de la semana, muy de mañana, ¿ven? Entonces, él dice muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Amén. Entonces, Lucas nos presenta muy similar a Mateo. Claro que en un acontecimiento narra la historia ya al amanecer, ¿no? Ya él está contando estos acontecimientos. Ahora leemos Marcos 16, 1 al 2. Amén. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Ven? Ya ha salido el sol. Entonces miramos, Juan dice que está muy oscuro, Mateo dice que es el amanecer, Lucas dice que es temprano en la mañana, y miramos, Marcos dice que ya ha salido el sol. Entonces, los acontecimientos ocurrieron en diferentes tiempos, en distintos tiempos. Entonces, no hay ninguna discrepancia en cuanto al narramiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de cómo fueron los acontecimientos. Amén. Entonces, bueno, ahí ya están los versículos aquí en la pantalla. Verá la resurrección, Juan 21 al 18, usted lo puede leer ya más detalladamente, ¿verdad? Vamos a ver lo que sigue. Las mujeres van y les dejan saber a los discípulos que Él ha resucitado. Entonces, Él empieza a aparecérseles, se les apareció por 40 días, y vamos a ir a ver los versos bíblicos en donde corrobora eso. Entonces, Jesús aparece a sus discípulos. Amén. Vamos a leer Juan 21, 12 al 14. Pero antes quiero dejarles saber, la primera vez que él se muestra es de camino a Emmaus. Ustedes en su hoja de estudio, de hoja de estudio, ustedes tienen ahí todas las lecturas bíblicas, no las podemos leer todas, claro está. Pero de camino a Emmaus, él se les apareció, y pero como sus ojos estaban velados, ellos no podían verle en sí, ellos no podían reconocerle. Entonces él ya sentado con ellos, ya para comer, estaban hablando, y esto es lo que les dijo. Esto se encuentra en Lucas 24, versículo 22.
y lo vamos a leer hasta el versículo 28. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los muertos al sepulcro. Perdón, y fueron algunos de los nuestros, tengo que leer mejor, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Vamos a leer versículo 31 al 33. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Amén. Entonces vamos a mirar cuando llega en el aposento alto, que es en el versículo, capítulo 24, versículo 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Entonces, luego vamos a mirar cuando luego se le aparece a Tomás. Y ya vamos a llegar a nuestro versículo aquí, Juan 21, 12 al 14. Entonces vamos a leer primero Juan 20, versículo 24 al 39. Juan 20, 24 al 39 dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Entonces, él se les aparece de camino a Emaús. Él se le aparece en el aposento alto a los 11, pero luego se le aparece cuando, perdón, sí, a los 11, pero no estaba Tomás ahí con ellos. Luego se le aparece a Tomás, ¿verdad? Luego, cuando están pescando en nuestra cita bíblica, Juan 21, 1 al 25, pero solamente vamos a leer del 12 al 14 para no hacerlo tan grande. Y por último, la Biblia nos relata en Hechos 1 versículo 3, que se les apareció por 40 días, les ministraba y anduvo con ellos. Entonces dijimos a Juan 21, 12 al 14, dice, les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, ellos se daban cuenta que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era, hermanos, como dije, era la primera vez en Emaús, en el aposento alto y luego a Tomás, ¿verdad? Entonces dice, después, dice, Jesús se manifestaba, no, discúlpenme. En el verso 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Vamos a leer Hechos 1 al 3, perdón, Hechos 1, versículo 3. Pero yo sé que ustedes me entienden, yo sé. Si ustedes me escuchan acá, mi única intención es de poder relatar un poco de lo que está en la hoja de estudio, pero ustedes deben de hacer su tarea, deben estudiar todo para que ustedes puedan adquirir esta sabiduría, este conocimiento. También es mi deber hacerlo, pero dado que bueno, nosotros no tenemos el tiempo, no podemos, ¿verdad? Entonces, dije, Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice, a quienes también, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas, escuchen bien, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. O sea, que Jesús se les apareció por 40 días con un solo propósito, seguir capacitándolos, dándoles esas pruebas indubitables, ¿verdad? Mostrando quién era él, su esencia, que él ya en un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en Primera de Juan 3:2 y luego nos pasamos a Filipenses 3:21, en donde nos dice que así como Jesús murió y resucitó en un cuerpo glorificado, nuestros cuerpos también serán glorificados, nuestros cuerpos serán transformados, amén, no serán como actualmente podemos pensar o imaginarnos, amén. Entonces, por ahí miramos acerca de Tomás, una revelación que nosotros podemos tomar para nosotros, ¿verdad? Que él le dijo, Señor mío y Dios mío. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a leer Primera de Juan 3:2. Y espero encontrarlo rapidito. Primera de Juan. Dice, amados, Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vean, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Seremos semejantes a Él
porque le veremos tal como Él es. Sabemos que Él es espíritu, Él fue glorificado, su cuerpo fue glorificado también. Miramos en, ¿qué dije? Filipenses 3:21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, ¿cuál va a ser la diferencia entre el cuerpo que tenemos actualmente y el que tendremos cuando Jesús venga por su pueblo? Será de un cuerpo mortal, un cuerpo humano, a un cuerpo glorificado por su poder. Seremos semejantes a Él con un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, vamos a pasar acerca, les quiero relatar pero eso no vamos a buscar la lectura bíblica, en su hoja de estudio viene. Inmediatamente ustedes saben, después de la resurrección, ¿verdad? Que los soldados que se habían puesto en la tumba para que custodiaran la tumba, pues ellos que cayeron como muertos, atónitos, sorprendidos, no podían levantarse. Entonces, los sacerdotes les pagaron a ellos para que ellos regaran todo, ¿verdad? La noticia con esta farsa y esta mentira. Les dijeron de que dijeran que nuestro Señor Jesús había sido robado por sus apóstoles. Es por eso que los ánimos y el espíritu de ellos estaban angustiados, porque los estaban buscando a los apóstoles por causa de que estos soldados regaron, ¿verdad?, la voz de que el cuerpo de Jesús había sido robado. Sin embargo, nosotros sabemos que eso es una mentira y que verdaderamente Él resucitó de entre los muertos, como Él dijo, al tercer día. Y pues ya miramos los relatos de la resurrección. También miramos, ¿verdad?, que así como Él se presentó a los discípulos, a sus apóstoles, ¿verdad? Nosotros también tendremos ese cuerpo glorificado, que Él estuvo con sus discípulos por 40 días, enseñándoles, abriéndoles el entendimiento, mostrando pruebas indubitables y preparándolos, y se llega el día de la ascensión, ¿verdad? Él los lleva al Monte de los Olivos y les da una gran comisión. ¿Cuál fue la gran comisión? Les dijo primeramente que se quedasen en Jerusalén para que esperaran la promesa. ¿Cuál iba a ser la promesa? Es lo que vamos a ver. Leemos la gran comisión. Eso la encontramos en Lucas 24:47, Mateo 28:19-20, y bueno, y ahí ustedes le leen acá. Dice la gran comisión, que se predicase en su nombre. ¿Cuál nombre? Pues Jesús. ¿El qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa es la gran comisión, como dice Mateo 28:19, id y hacer discípulos en todas las naciones, dice, comenzando desde Jerusalén, claro, predicándoles, ¿verdad? Y bautizándolos en el nombre. Amén, así es como está escrito. Y bueno, Él dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Nosotros sabemos cuál es el nombre, claro está, pero, ¿verdad? Ahorita vamos a ir a desglosar ese versículo bíblico, pero antes vamos a enfocarnos en ese mandamiento que el Señor les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Entonces vamos a ver, ¿obedecieron ellos o no obedecieron? Vamos a ver acá. Bueno, entonces miramos que están en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los discípulos van a Jerusalén para esperar al Espíritu Santo. Amén. Ellos sí obedecieron. Ellos se fueron a Jerusalén y estaban en el aposento alto esperando, ¿verdad? Esa promesa que les había dicho el Señor. En Hechos 1:5 dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo en nosotros? Es poder.
Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Juan, el Evangelio de Juan 14:26 dice, el Espíritu Santo será enviado ¿en qué? En mi nombre. ¿Para qué? Para enseñarles todas las cosas. Amén. Leemos Hechos 1, 9 al 13. Y lo que lo ando buscando. Hechos 9 al 13. Y dice, en el nombre de Jesús, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que así vendrá de entre las nubes, dice. Amén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el momento entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar o el monte de los olivos, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, ¿verdad? Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, ¿verdad? Entonces nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ellos estaban unánimes en oración y ruego. Así era como ellos estaban esperando la promesa de la cual Jesús les había hablado. Y dice, estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Entonces ahí estaba María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces ya tenemos, ¿verdad? En números más o menos 120 y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, ellos están ocupándose en tener el número completo de los 12 apóstoles, amén. Entonces, y están unánimes en ruego, ¿verdad? En súplica, oración, y pues juntamente estaba ahí también María, y dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, nosotros miramos, ¿verdad? Cuando en la lección pasada, cómo pues él estaba ahí, que se compró un campo, fue y se ahorcó, ¿verdad? Y fue, dice él en el verso 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, ¿verdad? Entonces señalaron a dos, me brinqué al versículo 23, señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, ¿verdad? Entonces aquí ellos echaron suerte y pidieron, ¿verdad? Que el Señor les dejara saber a quién de ellos iba a ocupar el puesto de Judas. Y dice, orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Entonces ya están, ¿cuántos apóstoles? 12 apóstoles, 12 apóstoles, esperando que la venida del Espíritu Santo, unánimes, con ruego, con oración, ¿verdad?
Entonces, ahora vamos a ver la siguiente, que entramos después de la ley a la dispensación del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer en dónde empieza la iglesia. Amén. Entonces, ellos están en el aposento alto, en el piso de arriba, ¿no? En una habitación en la parte de arriba. Pues ustedes pueden ver, miren, acá la escalera y eso. Muchos le ponen aposento alto a un edificio, un templo, pensando pues que era un lugar, claro, era especial porque ahí se derramó la presencia del Señor, pero no era algo particular, simplemente quiere decir pues que era el segundo piso. Entonces, bueno, el Señor vino a cumplir la ley, entramos a lo que es la dispensación del Espíritu Santo o lo que conoce la iglesia, la dispensación de la gracia. Amén. Entonces, están todos juntos, unánimes. Vamos a leer en Hechos 2, 1 al 18, ¿verdad? Ya sabemos que fueron 120 creyentes, que estaba también la madre de Jesús, ¿verdad? Y eso ya lo leímos. Ahora vamos a leer todo esto, ¿verdad? ¿Cómo es que empieza esta iglesia? ¿Qué señales o cómo era que iba a descender ese Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les apareció. ¿Cómo estaban? Estaban sentados y se les aparecieron, ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego. Es decir, no suponga usted que va a haber una lengua ahí, no, sino que idiomas repartidas como de fuego, o sea, algo extraordinario, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a ¿qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy importante, muy importante. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esta es una evidencia, ¿verdad? Que es una señal de cuando el nuevo creyente ha recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Habla en otras lenguas, ¿verdad? No en otros idiomas, porque pues ahorita actualmente mucha gente, ¿verdad? Sabe diferentes idiomas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es primeramente el inglés, luego pues está el mandarín, está el español, ¿verdad? Y uno que otro, ¿verdad? Otro idioma acá, pero son los principales aquí en Estados Unidos. Entonces, no vamos a suponer, ¿verdad? Que una persona que habla español y también inglés, de repente empieza a sentir una emoción y empieza a hablar en inglés, magnificando a Dios, que es que está hablando en otras lenguas, sino que como dijo el profeta, que en lengua de tartamudos iba a hablar entonces, pero es una señal inicial, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir, me estoy saliendo del tema. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ustedes ven acá que Dios es un Dios intencional. Él hace las cosas con, ¿verdad? No como, bueno, por sí, no, él ya tiene un plan para todas las cosas. Amén. Entonces, ¿qué? Les mandó que se quedasen allí, llegó la presencia de Dios, el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, y luego dice que moraban ahí en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y que cuando pasó este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué idioma? ¿Qué lengua? Y estaban atónitos, dice, y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces ellos, galileos, estaban hablando en el idioma de los partos, los medos, elamitas, ¿verdad? Los que habitaban en Mesopotamia también les oían hablar en el idioma de ellos, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Dice, en Frigia, en Panfilia,
en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos como judíos, como prosélitos, cretenses y árabes. Así que ellos también estaban hablando en árabes, en como hablan los egipcios. Amén. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces ellos estaban, ¿qué? Maravillando a Dios, dándole gloria a Dios. Y dice, estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban, decían, ay, están llenos de mostos, están borrachos, están ebrios, ¿verdad? Entonces Pedro, a ver, ¿qué había pasado ahí? Se había derramado el Espíritu Santo. Entonces Pedro estaba, ¿qué? Estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, poniéndose en pie con los 11, ya ven, primero se escogió un sucesor para Judas, ¿verdad? Que vino a ser Matías. Entonces ya estaban los 11, estaban completos, los 12 apóstoles, todos estaban unánimes y en ruego. Y dice, me alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, es de día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes, o sea, que está profetizando, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, esta es una evidencia inicial. El Señor lo hizo con la intención de que estos hombres, siendo de diferentes nacionalidades, escucharan esto. Dice que él fue notorio, ¿verdad? De repente, y que fue notorio porque se escuchó un estruendo recio, ¿verdad? Y estos iban pasando, les escucharon hablar en los idiomas propios de ellos y se quedaron sorprendidos. Y así como va a haber gente que es creyente, que creen y se maravillan, hay otros que, bueno, por más que miren la evidencia, ellos, ¿verdad? Son así. Y pues más bien que se burlaron. Entonces, y entonces aquí Pedro les estaba, ¿verdad? Abriendo la puerta tanto a judíos, tanto como a gentiles, tanto como a samaritanos. ¿Recuerdan la lección número 5, verdad? Creo que era la lección número 5 en donde el Señor Jesús le daba a Pedro la llave de la llave para la entrada al reino de los cielos, que era esto, el Señor lo estaba preparando cuando el Señor, ¿verdad? Le dijo, ¿y quién es? ¿Y tú qué? ¿Ustedes qué piensan que es el Cristo? ¿Verdad? Y le dice, es el enviado de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Pedro le da esa confesión, esa aclamación de quién era nuestro Jesús. Y entonces le dice nuestro Señor Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahí en ese momento, él también le dijo, y a ti te daré las llaves, ¿verdad? Para todo lo que abras será abierto y todo lo que ates será atado. Entonces ahí se le estaba dando a Pedro esa autoridad. Una llave representa, pues claro, autoridad. Y en el día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, pues estaba abriendo la puerta tanto para que romanos, egipcios, judíos, ¿verdad? Y prosélitos allí y residentes de ahí, ¿verdad? O sea, que estaba para todos, ¿verdad? Romanos y bueno, gentiles, judíos, samaritanos, y en fin, es para todos, ¿verdad? O sea, que Dios es un Dios con intención, Él todo lo hace con intención. La Biblia dice que ni una hoja se cae si Él no lo permite, o sea, si Él no lo quiere, o sea, todo es con una intención, con un propósito, un plan para bien, porque los planes que Él tiene para nosotros son para bien y no para mal. Entonces, bueno, miramos ahí
que ellos se compusieron. Bueno, ya Pedro les habla el mensaje, ellos dicen que se compusieron, ¿verdad? Y hicieron una pregunta. Ahorita vamos a ir a esa pregunta, pero bueno, aquí dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muy importante nosotros resaltar esto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero después de ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué? Comenzaban a hablar en otras lenguas, ¿verdad? Conforme el Espíritu les daba que hablasen. O sea, que es una evidencia inicial de una persona que está llena del Espíritu Santo. Entonces aquí, después que Pedro les da el mensaje, ellos les dicen, varones, ¿qué hacemos? Ya nos estás diciendo de que cometimos este error, nos arrepentimos, lamentamos mucho este hecho. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Verdad? Dice, ¿qué haremos? En Hechos 2:37. Entonces aquí es donde está lo que para nosotros llamamos el plan de salvación. ¿Por qué? Porque Pedro, a todos ellos les dijo que arrepentidos primeramente, luego bautícese cada uno de vosotros, no nada más su sumergirse o que le echen agüita, o sea, no nada más un bautizo como el bautizo de Juan el Bautista que los sumergía en el río Jordán, sino que ¿qué? Dice, invocando el nombre de Jesús, de Jesucristo, porque, ¿verdad? Todo es con una intención. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les dijo? Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es? Son tres cosas. Arrepentíos, bautícese en el nombre de Jesús y por último, recibes el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién puede recibir el Espíritu Santo? Leemos en Hechos 2:39. Vamos a leer desde el 37, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Acuérdense de Joel, ¿no? Que eso es lo que estaba profetizado, ¿verdad? La promesa que el Señor Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa. Entonces, para ellos también es la promesa, para nosotros. Dice, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quién puede recibir el Espíritu Santo? Dice en la lección, usted, sus hijos, los que están lejos. ¿A cuántos el Señor Dios llamare? ¿Qué dice en esa ocasión, verdad? Ellos habían escuchado ya el mensaje de Pedro, habían escuchado el plan de salvación, 120 habían recibido el Espíritu Santo, pero en Hechos 1:15 nos dice, vamos a ver, en el, perdón, 2, ya les digo, en el 2:41, dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Amén. Entonces, ¿qué? Fue el derramamiento del Espíritu Santo, eran 120 más 3,000 de los que fueron bautizados en aquella ocasión fueron 3,120 el número de cuando empieza la iglesia. Entonces ya tenemos aquí la iglesia que formada por quién? Por nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Habiendo dado el mandato a los apóstoles que se quedasen y ellos habiendo obedecido fueron llenos del Espíritu Santo, dieron el plan de salvación. Ya sabemos que el bautismo dijeron, ¿verdad? Es en el nombre de Jesús. Se bautizaron ¿qué? 3,000 personas. ¿Verdad? Dice en el verso 41, Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces dijimos 3,120 personas. ¿Y qué? ¿Y qué hacían estas personas? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, ellos estaban
¿verdad? Comunión unos con otros, en el repartimiento del pan, es decir, se ayudaban el uno al otro, en las oraciones, es decir, seguían orando. Amén. Entonces, ahora, ¿qué les dije en el Mateo 28:19? En donde está la gran comisión, en donde el Señor manda que se bautice en, ¿verdad? En el nombre. Claro está. Recordemos que en el día de Pentecostés también Mateo estaba ahí. Nosotros leímos que Pedro y los 11, ¿verdad? Estaba también Matías, el que había tomado el lugar de Judas, discúlpenme ustedes, ¿verdad? El lugar de Judas, ¿verdad? Entonces vamos a desglosar este versículo bíblico que es Mateo 28:19. Entonces miramos, dice, ¿pero qué Mateo 28:19? Por tanto, dice, por tanto hay una coma. Hace dos mandatos, id y haced. No solamente vayan, hagan, hagan. Recordemos en la Biblia también hay una parábola que el Señor Jesús habla de un novio que se iba a casar y bueno, allá él mandaba las invitaciones para invitar, luego otra invitación para estar seguro que sí iban a llegar y que en la primera invitación dijeron, sí, sí, vamos a ir. En la siguiente, pues siempre, bueno, ellos pusieron excusas, no, es que tengo que hacer esto, lo otro, ¿verdad? Entonces, él hizo, el novio dijo, vayan a las calles, a los lugares y agarren a los cojos, a los sordos, a los ciegos, ¿verdad? Agárrenlo y fuércenlos a entrar, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor está diciendo, vayan y hagan, o sea, haced, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer, dice, discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones bautizándolos, o sea, que primero pues debe haber un bautizo, ¿verdad? ¿Verdad? Para que haya un bautizo tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y en qué? En el nombre de quién? Bueno, en el nombre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Padre en la creación, Jesús se mostró como hijo en la redención y Jesús actualmente se muestra, perdón, como el Espíritu Santo. Note usted ahí, dice en el nombre, que está hablando singular, ¿verdad? Luego dice, las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino que son títulos, como dijera Hijo en referencia a un Padre, ¿verdad? Padre en referencia a un Hijo. Y bueno, Espíritu Santo es la esencia de Dios, ¿verdad? Pero ese no es un nombre, sino que Él vino a revelar su nombre. Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, ¿verdad? Entonces, no vamos a bautizar usando estos títulos, ¿verdad? Porque cuando uno va a adquirir una posesión, un carro, una casa, incluso una orden de comida, cualquier cosa, siempre te dicen, ¿a nombre de quién lo ponemos? ¿Verdad? ¿A nombre de quién va a estar esto? Nosotros, ¿a nombre de quién estamos? ¿Somos posesión de quién? Tenemos un Dios, pertenecemos a Él, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces, como somos posesión de Él, tenemos un nombre. ¿Estamos a nombre de quién? A nombre de Jesús. Sí, yo estoy a nombre de Jesús, le pertenezco a Jesús. Entonces, fui bautizada ¿en qué? En el nombre de Jesús, no bajo unos títulos. Amén. Entonces dice que Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Amén. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro utilizó debidamente la autoridad investida en él por Jesús cuando bautizó en el nombre de Jesús. O sea, él sabía y ninguno se opuso en aquel momento, ¿verdad? Entonces, el nombre de Jesús, el nombre del Hijo es Jesús. Eso lo miramos en Mateo 1:21. El nombre del el Padre dice, enviará el Espíritu Santo en mi nombre. O sea, que miramos el nombre del Padre también es que Jesús, ¿verdad? El nombre de Jesús, el nombre de los tres es Jesús, ¿verdad? Miramos también otro versículo de la Biblia que dice que estos tres concuerdan, estos tres son uno, ¿verdad? No hay ninguna mezcla ahí o dilema o confusión, no hay nada en la Biblia, no hay nada de eso. El Señor lo ha especificado, Él dice que Él es la imagen del Dios invisible, o sea que miramos al Padre en el Hijo
y al Hijo en el Padre. Amén. Y que ¿quién es Dios? Es Espíritu Santo. Entonces, el Padre estaba en el Hijo reconciliando consigo a quien al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, ¿verdad? Entonces, miramos que tenemos un Dios, somos monoteístas, creemos en un solo Dios, porque hay un Dios, una fe y un bautismo. Y este bautismo es en el nombre de Jesús. No estamos siguiendo en contra de las palabras de Jesús. No estamos no estamos bajo rebeldía al no bautizar de la forma que dice acá en nombre del Padre y del Espíritu Santo. No estamos en rebeldía, sino que nosotros conocemos bien lo que el Señor dijo en este versículo bíblico. Él dijo en el nombre, en el nombre. Y nosotros sabemos cuál es el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo, porque fueron sus manifestaciones, como Él se ha manifestado intencionalmente a esta humanidad, ¿verdad? Como ya les dije, Él se manifestó como Padre en la creación, se manifestó como Hijo para la redención y se manifiesta actualmente en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la regeneración, para la multiplicación. Es decir, que sabemos que un individuo, un humano, un hermano ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque le está lleno del Espíritu Santo, porque ha hablado en otras lenguas, porque el Espíritu de Dios está sobre él. Entonces es para la multiplicación, para la regeneración, porque el Espíritu Santo a nosotros también nos enseña cómo debemos, ¿verdad?, conducirnos delante de él, vivir en santidad. Amén. Amarle, honrarle, adorarle, ¿verdad? El Espíritu Santo nos conduce, el Espíritu Santo en nosotros nos da poder, es poder de Dios en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo está para también la regeneración y multiplicación. Amén. Entonces, bueno, y el Espíritu Santo también nos limpia, nos va limpiando. Ahora, el bautismo, ¿cómo es el bautismo? Ahora, yo quiero dejarles saber, cuando la iglesia nace, en el día de Pentecostés, ¿qué significa iglesia? Eso que nació, esas 3,120 personas vinieron a hacer ¿qué? Dice, iglesia significa asamblea de los llamados. Entonces, ellos vinieron a hacer un conjunto de llamados para el Señor, ¿verdad? Fueron seleccionados, escogidos, ellos decidieron arrepentirse, le dieron su vida al Señor, y bueno, tenemos ahí lo que viene siendo la iglesia, que es la asamblea de los llamados. Ahora, vamos de nuevo al tema del bautismo. ¿Cómo debe ser el bautismo? El bautismo debe ser por inmersión en agua. Debe ser también invocándose el nombre de Jesús, ¿verdad? El bautismo por inmersión, ¿verdad? La Biblia no hace mención de la aspersión o del bautismo de infantes. El Señor no dice que se le rocíe agua, no dice que se tienen que bautizar los bebés, los niños de 5 años, de 2 añitos, de 3 añitos, al no ser puede que, ¿verdad? El niño de 6, 7 años, 9 años, ¿verdad? Tal vez él ya sea un niño juicioso, entienda el bien y el mal y tenga el deseo de bautizarse, pero debe hacerse también ¿en qué? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice que cuando uno es bautizado, también es sepultado con Jesucristo por medio del bautismo. En Colosenses 2:12 dice, somos sepultados con él en el bautismo. Dice en Hechos 38 al 39. Vamos a leerlo ahí. Hechos. Porque dice, y descendieron ambos al agua. Y esto es de Felipe, que fue fue llevado por el Espíritu a hablarle al eunuco, ¿verdad? Un cristiano, un evangelista, tiene que ser apto para enseñar, tiene que saber cuándo hacerlo y cuándo no. Tiene que mirar el momento oportuno, la oportunidad de poder hacerlo, y esto fue lo que sucedió con
Felipe y el eunuco, ¿verdad? Y entonces el eunuco, no entendiendo las escrituras, pues Felipe aprovecha la oportunidad porque el Espíritu Santo lo había trasladado para ahí, ¿verdad? Ustedes pueden leer toda la historia en Hechos 8 del 26 al 40, pero nosotros vamos a leer solamente el versículo 38-39, solamente para dar una referencia acerca de lo que es el bautismo, que es por inmersión, ¿verdad? Entonces dice, y descendieron ambos al agua. Vamos a ver cómo sucedió este bautismo. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron al agua, se metieron al agua y le bautizó. O sea que ahí nos deja mirar de que fue por inmersión, lo sumergió. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque ese día le llegó la salvación a él. ¿Por qué? Porque él andaba buscando también. Él andaba, dice que estaba leyendo las escrituras del profeta Isaías, en donde decía de cómo oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de él, delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Entonces él quiso saber. Y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, hablando del bautismo de Jesús, ¿verdad? Él también se metió al agua, fue sumergido en el agua, porque nos dice Mateo 3:16 que subió luego del agua. Amén. Así fue, ¿verdad? Cómo se hacían antes los bautismos, como la iglesia del nombre de Jesús, los apostólicos bautizamos, ¿verdad? Es por inmersión, siempre invocando el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora, en el estudio nos hace una pregunta, ¿verdad? ¿Es necesario recibir el Espíritu Santo? ¿Es necesario recibir el Espíritu Santo? Dice Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, aquí Jesús estaba mencionando dos requisitos, ¿verdad? El primero era nacer del agua, que es por el bautismo, y luego del Espíritu. O sea, que sí es necesario, ¿verdad? Recibir el Espíritu Santo para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, a pesar que vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo ni vivimos bajo los reglamentos de este mundo, sino que vivimos bajo justicia, paz y gozo por medio de el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. O sea que sí es muy importante recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando el Señor venga por los suyos, por sus hijos, va a levantar a aquellos que tengan el Espíritu Santo, amén, aquellos que Él conozca. Si no tenemos el Espíritu Santo, Él no nos va a conocer. Él nos dirá, apartados de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad, porque el Espíritu Santo también nos enseña, nuevamente nos enseña qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Nos corrige, nos instruye, ¿verdad? Nos redarguye. El Espíritu Santo nos habla, es Dios en nosotros. Nosotros solamente somos una casa en donde habita el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de nosotros es poder. Amén. Entonces, el propósito del Espíritu Santo, ¿para qué es? Primeramente, resucitarnos en su venida. Amén. Resucitarnos en su venida. Leemos Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, si tenemos el Espíritu de Dios, eso da testimonio de que somos de Él,
Así que es la razón más importante de recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios en nosotros da testimonio de que somos de Él. Y el Espíritu, ¿verdad? De aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesucristo también, ¿verdad? Vivificará nuestros cuerpos mortales, porque el Espíritu, por el medio del Espíritu que mora en nosotros, o sea, que es bien, bien importante, bien importante. También dice que darnos poder para ser testigos, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder, ¿verdad? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, testigos. Sí, sí que nosotros somos testigos de Jesús, ¿verdad? Testigos de Jehová, el Antiguo Testamento. No hacemos de eso una religión tampoco, pero sí somos testigos del poder de Dios porque habita en nosotros. Amén. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, nosotros somos testigos de ese poder porque hemos visto sus milagros, sus señales, sus maravillas. Ese poder habita en nosotros. También dice Juan 14:26, dice que enseñarnos también el propósito del Espíritu Santo es para enseñarnos todas las cosas. Enseñarnos todas las cosas. Más el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Consolador. ¿Cuál es el nombre? Jesús. A quien el Padre enviará en mi nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre? Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces, Isaías 28:11-12 también dice que esperará reposo alcanzado. En Juan 16:13 dice que es para hacernos saber las cosas que habrán de venir, para también dejarnos saber, ¿verdad? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, sabemos que el Espíritu Santo en nosotros es el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que si tenemos el Espíritu Santo, somos de Él. Amén. ¿Verdad? Entonces, continuemos a la siguiente. Ya nos falta poquito. ¿Hablan todos en lenguas cuando reciben el Espíritu Santo? Sí. Sí, los 120 que estaban en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo. Ahí también estaban los apóstoles que lo recibieron. También estaba la Madre de Jesús, ya lo miramos. Vamos a ver acerca de los samaritanos. ¿Recibieron el Espíritu Santo ellos? Sí, recibieron el Espíritu Santo. Felipe, a ver. Los samaritanos en Samaria. Vamos a leer en el capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Así que Pedro y Juan fueron a predicarles a los samaritanos, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Sí, sí lo recibiesen. Sí lo recibieron. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces también aquí nos deja saber la escritura de que los samaritanos se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Así que ellos recibieron el Espíritu Santo, sí. Miramos acerca de Cornelio, gentiles, ¿verdad? Cornelio y sus familiares y amigos lo recibieron. Eso lo miramos en Hechos 10, ¿verdad? Y vamos a leer vamos a leer el versículo desde el 43, desde el 43 hasta el 48, capítulo 10, 43 al 48, y dice, de dan testimonio todos los profetas. Bueno, aquí ya miramos, ¿verdad? Que se le apareció un ángel a Cornelio. Cornelio se pudiese decir que él era un buen cristiano. Para muchos
al habla de hoy, porque bueno, él daba limosna a los pobres, ayudaba a la gente necesitada, siempre oraba, ¿verdad? Él era una buena persona, ¿verdad? Esas oraciones, ¿verdad? Llegaron a memoria para el Señor y él se acordó de Cornelio, pero era bien importante que Cornelio recibiera algo. Y eso era el bautismo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y recibir el Espíritu Santo. Por eso mandó a Pedro para que le predicase. Y Pedro estando ahí predicando, esto era lo que le predicaba, ¿verdad? Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, perdón, discúlpenme, me pasé de un versículo, en el 43, dice, de este dan testimonio los profetas, hablando de Jesús, Pedro hablando de Jesús a Cornelio y los familiares. Dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, que todos los que en él, ¿verdad? Creen, reciben el perdón de pecados, pero por su nombre. Así que el bautismo, ¿verdad? Tiene que llevar el nombre de Jesús. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Ellos recibieron el Espíritu Santo? Sí, sí. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Cornelio, sus familiares y amigos lo recibieron, sí. Y dice, verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, que ellos eran gentiles y se derramó el Espíritu Santo. Porque los oían, escuchen bien, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Amén. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Desde el día de Pentecostés, ¿volvieron a hablar en lenguas? Sí. ¿Se bautizaron en el nombre de Jesús? Sí. La iglesia del Señor bautiza y recibe el Espíritu Santo, sí, somos la misma iglesia, somos la misma iglesia, somos la iglesia del Señor. Dice, los hombres en Éfeso lo recibieron. Bueno, sí, Hechos 19, 1 al 6, ¿verdad? Vamos a ver. No, la Biblia no registra ningún otro bautizo que no haya sido en el nombre de Jesús. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo, ¿verdad? A su gloria, ¿verdad? Ahí donde Él está en su trono, vestido de majestad, de soberanía, de su imperio, ¿verdad? Todo en su poder, su gloria, ¿verdad? No ha habido, ¿verdad? En las escrituras que nos relaten de otro bautismo. Todos fueron en el nombre de Jesús, por ende nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Es muy importante. También la persona, nos damos cuenta si recibe el Espíritu Santo porque es una evidencia, es una señal que le sigue, no que estamos buscando la señal, sino que siguen a estas personas, a nosotros. Hablamos en nuevas lenguas por medio del Espíritu Santo, de acuerdo al Espíritu, como Él quiera, ¿verdad? Entonces, 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. A ver, estos eran unos discípulos y ni tan siquiera habían oído. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Entonces aquí nos damos cuenta de que eran unos discípulos de Juan. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo de que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo, ¿verdad? Ese bautismo era para perdón, para arrepentimiento, es decir, no perdonaba pecados, sino para la persona que se arrepentía, se bautizaba y estaba en espera de lo que habría de venir. Y aquí ellos, ¿verdad? Les llegó la salvación precisamente por eso, porque ellos ya se habían bautizado para arrepentimiento. Ahora el Señor, ¿verdad? Mandando a Pablo, les deja saber a ellos, ¿verdad? Que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús.
Dice, cuando oyeron, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y oiga bien, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Ven? Entonces, nosotros miramos todo esto. Los que recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Pablo, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, lo recibió, sí. En Primera de Corintios 14, versículo 18, él dice que él habla más que todos en lenguas. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Amén. Hablar en lenguas, ¿verdad? Hablar en otras lenguas es la evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo. Es muy importante. ¿Hablan todos en lenguas cuando reciben el Espíritu Santo? Sí, lo hemos visto. Hablan todos en lenguas. Amén. Es una evidencia inicial. Amén. Y bueno, por fin estamos llegando a la última hoja. Gracias a Dios. Esta es una lección algo larga. Vamos a ver. En esta hoja dice, ¿qué significa creer en el Señor Jesucristo? A ver. Juan 7, 37 al 39. ¿Qué dice Juan 7? Ya lo estoy buscando ahí. Fue con mi Biblia, hermanos. 7:37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, sí estoy ahí, ¿verdad? Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué significa, verdad? Creer en el Señor Jesús. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo tal como a nosotros que hemos creído en Jesucristo. Amén. Eso está en Hechos 11:17, ¿verdad? Cuando Pedro estaba hablando acerca de la casa de Cornelio, ¿verdad? Todos ahí, que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablaron en lenguas cuando creyeron. Eso está en Hechos 10:43 al 44, ¿verdad? Pablo le pregunta a los discípulos de Juan, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? ¿Verdad? Estas señales seguirán a los que creen. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está dejando saber acá el estudio? ¿Qué significa creer en Jesucristo? Bueno, sabemos que el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Es como la corriente eléctrica y nosotros somos como el bombillo, la bombilla, ¿verdad? Sin esa corriente eléctrica no vamos a hacer luz. Es decir, que nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, necesitamos el Espíritu Santo para poder ser luz en medio de estas tinieblas, ¿verdad? En medio de estas tinieblas. Eso significa creer en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Es poder. ¿Para qué? Para no vivir de acorde a las normas de este mundo, no andar pecando, ¿verdad? Cuando seamos tentados, ¿verdad? Huir de la tentación, alejarnos, ¿verdad? Eso es poder. El Espíritu Santo nos enseña lo que ha de venir. Nos da fortaleza, dice que, da reposo al cansado, o sea, que nos ayuda a que nosotros estemos en reposo, no nos sintamos angustiados, agobiados o ansiosos, y aun cuando viene la prueba, la crisis o el proceso, el Espíritu Santo está allí para ayudarnos a continuar,
a resistir, a permanecer, y que para cuando pase todo eso, la prueba y el proceso, salgamos mejor que antes, con más unción, más gloria, más poder. Así que es bien importante para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, estar llenos del Espíritu Santo y estar renovándonos de diario. Todos los días nos bañamos, ¿verdad? Bueno, todos los días debemos dejar que esos ríos de agua viva internamente en nosotros, ¿verdad? Estén inundados en nosotros con su presencia, o sea, que nosotros nos inundemos, como dice en el Salmos, ¿verdad? Nuestra copa esté rebosando, amén. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros salpicamos a los demás, los otros nos miran y ellos anhelan lo que hay en nosotros, amén. Ellos anhelan, los que no saben, los que no han vivido esta experiencia maravillosa, ¿verdad? Ellos anhelan eso. Y ellos entonces ahí empiezan a querer averiguar. Y ahí es donde el Señor nos presenta a nosotros la oportunidad para poder ir y hacer discípulos, amén. Cumplir con el mandato que Él nos dejó de dar el evangelio, de hacer discípulos, amén, a las naciones. Amén. Vamos a leer Marcos 16, versículo 17, ¿verdad? Y con esto terminamos, mis hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta lección número 7. La que viene es la lección número 8. Bendito sea Dios que nos ha permitido llegar hasta acá. Dios es bueno, maravilloso, ¿verdad? Él es muy, muy maravilloso, ¿verdad? Dice, estas señales seguirán a los que creen. Así que, ¿qué significa creer en el Señor Jesucristo? Miremos el versículo 17. Y estas señales seguirán. Nosotros no las buscamos, nos siguen. A los que creen en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos poder. Tenemos poder, nos siguen señales, los demás pueden ver, somos luz en medio de las tinieblas. Eso significa creer en el Señor, participamos de su santidad, ¿verdad? Porque somos salvos, ¿verdad? También nos dejamos santificar por el Señor nos conduce a vivir una vida limpia, una vida ordenada, una vida en santidad, amén. De esta manera, los demás pueden ver de que somos personas peculiares, somos una asamblea de llamados, somos una iglesia, llevamos su nombre, somos posesión de Él, amén. Entonces, hasta aquí el estudio bíblico, bueno, aquí se respondieron las 10 preguntas de la tarea o del cuestionario. ¿Cuáles son las señales que seguirán a los que creen? Bueno, hablarán nuevas lenguas, en su nombre echarán fuera demonios. Bueno, y así, ¿no? Explique cómo concuerda Mateo 28, 19 con Éxodo 39. Bueno, se habla de que es un nombre singular, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de Dios? Es Jesús. Amén. Así concuerdan. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? Asamblea de los llamados. ¿Por cuántos días Jesús estuvo administrando a sus discípulos después de que resucitó? Por 40 días, ¿verdad? ¿Por qué hay discrepancia en los evangelios con respecto a la narración de los acontecimientos en el día de la resurrección? Bueno, los acontecimientos ocurrieron en diferentes tiempos, ¿verdad? ¿Cuál fue el rumor que hicieron circular los sacerdotes y los soldados? Que el cuerpo de Jesús había sido robado por los apóstoles. Eso fue lo que los sacerdotes les dijeron a los soldados que regaran el rumor, esta voz, estas mentiras, ¿verdad? Dice, ¿cuál va a ser la diferencia entre el cuerpo que tenemos y el que tendremos cuando Jesús venga por su pueblo? Bueno, será la diferencia de un cuerpo mortal a un cuerpo glorificado. Amén, amén.
Así es. Entonces, ¿de qué es tipo de qué es tipo el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús y ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Arrepentimiento es tipo de muerte. El bautismo en el nombre de Jesús es sepultura. Amén. Y ser lleno del Espíritu Santo es resurrección. Así que es tipo de muerte, sepultura y resurrección. Pregunta número 8. Y bueno. ¿Cuál es la razón más importante para recibir el Espíritu Santo? Bueno, que si tenemos el Espíritu Santo, ese da testimonio de que somos de él, amén. Entonces, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, que el Señor Jesús les bendiga. Nos miramos primeramente Dios pronto. Espero en Dios que sea este lunes que viene, Dios quiera, en el nombre de Jesús. No siempre puedo tener el tiempo, pero Dios mediante, para que podamos terminar rápido este estudio. La semana que viene es el estudio, la lección número 8, perdón. Y bueno, y ya merito llegamos al final. Muchas gracias por estar conmigo. Les animo a que sigan. Esta lección es súper, súper buena y la que viene es mucho mejor. Así que bueno, Dios les bendiga. En el nombre de Jesús, nos miramos la próxima. Amén.